Saludos. Nuestro grupo está conformado por Samira Hasbón, Sebastián Vargas y María Alejandra Orjuela. El presente video es la tercera entrega de Ética en Inteligencia Artificial. La presente pretende dar un poco de introducción con respecto al modelo de LIME o Local Interpretable Model Agnostic Explanation. Básicamente es una técnica diseñada para interpretar modelos de aprendizaje automático que de otro modo serían consideradas cajas negras. Aunque estos modelos pueden hacer predicciones precisas, a menudo es difícil entender cómo llegaron a estas predicciones. Justamente aquí es donde Line entra en juego, proporcionando explicaciones comprensibles para los humanos. Básicamente es buscar explicar lo que ocurre, entre comillas, en la caja negra. Para abordar el modelo de aprendizaje Line es esencial entender su propósito y funcionamiento. Por esta razón, vamos a empezar a desglosar el nombre completo de Line. En primer lugar, tenemos el local, que quiere decir que el modelo de Line se enfoca en interpretar una predicción específica en lugar de todo el modelo. En segundo lugar, está la palabra interpretable, que quiere decir que el modelo de Line genera explicaciones fáciles de entender para los humanos. Utiliza modelos simples como regresiones lineales o árboles de decisión para aproximar localmente las decisiones del modelo complejo. En tercera medida tenemos el model agnostic o agnóstico al modelo, básicamente porque el modelo de Line no está limitado a un tipo específico de modelo de inteligencia artificial. Puede ser utilizado tanto en redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión, entre otros. Esto precisamente hace bastante versátil el modelo. Finalmente, tenemos explanation o explicaciones. Básicamente, la genera explicaciones sobre las decisiones del modelo y esto viste de gran relevancia cuando necesitamos saber por qué el algoritmo toma las decisiones que toma. Adicionalmente, es menester enunciar rápidamente por qué es importante el modelo de Lime. En primer lugar, para efectos de transparencia, porque permite a los desarrolladores y usuarios finales entender por qué un modelo hizo ciertas predicciones, aumentando la confianza en el sistema. Adicionalmente, ayuda a identificar problemas y sesgos en el modelo, proporcionando una manera de depurar y mejorar los modelos de aprendizaje automático. Adicionalmente, en muchos sectores, tales como el de la salud o el financiero, es necesario explicar las decisiones del algoritmo para cumplir con las regulaciones y la normativa. Lime ayuda a proporcionar las explicaciones necesarias para satisfacer cualquier tipo de requisito y llegar a la respuesta de por qué el algoritmo toma la decisión que toma, como lo mencionábamos anteriormente. Y por último, vamos a mencionar cómo funciona el modelo de Lime. Lime funciona perturbando el dato de entrada y observando cómo cambian las predicciones del modelo. Luego, ajusta un modelo interpretable a estas observaciones para comprender la lógica detrás de la predicción original. Por ejemplo, si el modelo predijo que una imagen de un pato, Lime podría modificar partes de la imagen, cambiando colores, eliminando secciones y así ver cómo cambia la predicción. A partir de estos cambios, precisamente es que Lime puede determinar qué características de la imagen son más importantes para la predicción del modelo. Para el desarrollo de este proyecto comenzamos cargando las librerías necesarias e instalando Lime para su posterior uso. Luego cargamos la base de datos. Para esta base de datos decidimos utilizar la base de datos de accidente cerebrovascular que utilizamos para nuestro proyecto anterior y la cargamos aquí para ver el comportamiento de los datos. Aquí vimos que el tamaño de cada columna es de 5.110 muestras, excepto para la de BMI, que parece tener unos datos faltantes, ya que solamente tiene 4.909. Aquí estimamos los datos faltantes, que fueron de 201, y procedimos a reemplazarlos utilizando los rangos de edad que hicimos aquí en la variable en rango de edad, utilizando la variable edad y unos rangos establecidos. Y utilizamos
los valores promedios para BMI, teniendo en cuenta el grupo de edad, la variable de casados y la variable de género para calcular cada uno de estos, teniendo en cuenta los grupos de edad. Y reemplazamos los resultados faltantes teniendo en cuenta dichas características en la columna de BMI, observándose que aquí ya BMI tiene todos los datos reemplazados, pero no tiene datos faltantes. A continuación examinamos los datos y pasamos para lo referente a la realización del modelo. Aquí, como tal, decidimos primero convertir las variables categóricas a variables binarias. Aquí, por medio de este comando de tunis, para poder utilizarla para el entrenamiento del modelo. Y utilizamos la variable encoder para la conversión de las etiquetas tipo en las del rango de edad de infantes, jóvenes y otros a valores numéricos para su posible uso. Luego lo que hicimos aquí fue convertir las variables de tipo numérico a valores entre el rango de 0 y 1 para su posterior uso aquí en este modelo para el entrenamiento. Ahí se transformaron y aquí se ven las variables obtenidas. Se ven que la mayoría son columnas booleanas con ceros y unos, debido a que así es que lo establecimos, con los valores numéricos entre el rango de 0 a 1. A continuación, ingresamos las variables de nuestro modelo y seleccionamos, bueno, a continuación seleccionamos las variables eh, X y Y, que tienen en X las características y en Y el label, que es el de show, que es para clasificarlas, y ingresamos a la función train test split para obtener nuestros datos de entrenamiento. Ahí seleccionamos 80% para datos de entrenamiento y 20% para datos de validación. Luego ingresamos nuestros datos en el modelo, que decidimos utilizar un modelo de bosque aleatorio, ahí para clasificar los datos. Y aquí obtuvimos las siguientes características. Una precisión de 0.99, un recal de 0.99 y aquí están las características. Lo siguiente fue llamar a la función de line tabular explainer para ingresar nuestros datos de entrenamiento, que son, nuestros datos de entrenamiento, solamente los valores, luego los feature name, que son los nombres de las columnas, y el tipo de modelo que se está utilizando, y aquí un modelo de clasificación, que es el que estamos usando. Aquí luego pudimos inicializar otras características como el tipo de IDX, que es el índice de la muestra que queremos explicar. Esto puede tener diferentes valores y depende del sujeto. Es básicamente elegir un instante de nuestra muestra en el que queremos hacer el análisis. Aquí, por ejemplo, hicimos el análisis de nuestra muestra para el segundo número, el segundo paciente en nuestra base de datos. Y luego, aquí se ingresaron todos los datos en el explicador que creamos. Y luego se graficaron los datos aquí, como se observa aquí. Aquí los valores que tienen un valor mayor tienen mayor peso. Por ejemplo, el tipo de trabajo gubernamental tiene un peso de 1 y el grupo de edad tiene un peso de 3, que es bastante relevante. Al igual que la residencia de tipo urbano y lo referente a estar casado. Aquí se observan las características y también imprimimos la lista con las características escritas para ver los rangos en los que se encuentran. Bien, dado que para este tipo de ejercicio las características nos afectan mucho la predicción, el resultado de Line se usa una característica específica. Vamos a tener unos pesos o unos coeficientes, los cuales nos van a indicar la importancia de cada característica en la predicción
Los pesos positivos pues nos sugieren una característica que aumenta la probabilidad de la predicción y los pesos negativos nos sugieren que la probabilidad disminuye. Según como nosotros lo estamos mirando acá, pues el desglose de los pesos y las características que utilizamos en este ejercicio, podemos ver que eh, la edad está en un rango de 0,50 menor que 0,50 y menor o igual que 0,72 con eh, un peso negativo, lo que indica pues que nos reduce la probabilidad de la clase predicha. El nivel de la glucosa tiene un nivel promedio a 0,41, un peso positivo, y nos aumenta la probabilidad de la clase predicha. El smoking status o never smoked, pues el estado de fumar o nunca fumado está en un rango de 0 a 1 y tiene un peso negativo, lo cual nos disminuye la probabilidad de la clase predicha. En el número 4 en el género femenino de rango de 0 a 1, pues tiene un peso positivo y nos aumenta la probabilidad de esta clase. El smoking status, el estado de fumar desconocido, menor o igual a 0, tiene un peso positivo, lo cual nos aumenta la probabilidad de esa clase predicha. El tipo de empleo autónomo es menor o igual a 0 y tiene un peso positivo, o sea que esa nos aumenta la probabilidad de la clase predicha. En el BMI, el índice de masa corporal, tiene rango de 0,17 a 0,22, lo cual nos indica que tiene un peso positivo y nos aumenta la probabilidad de la clase predicha. El grupo de edad que es menor o igual a 3 tiene un peso negativo, lo cual nos disminuye esa probabilidad, como lo interpretamos anteriormente. El estado civil de nunca casado, que es menor o igual a 0, nos da un peso negativo y eso nos disminuye mucho la clase predicha. El estado de fumar de fumador anterior también tiene un peso positivo, el cual aumenta la probabilidad de esa clase. El tipo de trabajo privado es menor o igual a 0 y tiene un peso negativo, el cual disminuye pues la probabilidad de la clase predicha. El estado de fumar, fuma, es menor o igual a 0, pero tiene un peso positivo, lo que nos aumenta la probabilidad de la clase predicha. El tipo de residencia rural es menor o igual a 0 y tiene un peso negativo, nos disminuye esa probabilidad. El work type de los niños o el tipo de trabajo de los niños tiene un peso menor o igual a 0, pero es un peso positivo, o sea que puede aumentar la probabilidad en esa clase predicha. El tipo de trabajo del empleo gubernamental es mayor a 0 y tiene un peso negativo, o sea que esa probabilidad va a disminuir la probabilidad de la clase predicha. El tipo de residencia urbana está en un rango de 0 a 1 y tiene un peso positivo y va aumentando la probabilidad de la clase predicha. El género masculino es menor a 0, pero tiene un peso positivo porque va aumentando la clase predicha. El tipo de trabajo que nunca ha trabajado es menor o igual a 0 y tiene un peso negativo, disminuyendo la probabilidad de la clase predicha. Eh, el estado de casado, de sí casado, es menor o igual a 1, tiene un peso neutro, o sea, no tiene una influencia en la predicción. Y el género otro es menor o igual a 0 y tiene también un peso neutro, lo cual nos da un estado neutro sin influencia en la producción. Entonces podemos concluir que los pesos nos proporcionan una medida de la influencia de cada característica en la predicción de la instancia específica. Las características con pesos positivos nos están ayudando a que la predicción sea positiva, mientras que las características con los pesos negativos la están alejando mucho de la clase positiva. Y interpretar estos valores nos permite entender mejor cómo el modelo está tomando las decisiones basadas en las características de entrada.